Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro conversatorio de constituyente organizado, conociendo a los candidatos. Hoy estamos en el distrito 25 y habitualmente, como nunca, vamos a estar con una lista completa y que se llama Nuestras Voces, lista a la cual constituyente organizado ha decidido, ¿no es cierto?, apoyar junto a Estallido Tuitero de manera única en este distrito, por lo cual es muy importante conocer la experiencia que ellos nos transmitan el día de hoy, ¿no? Actualmente ellos conforman 4 integrantes en su lista, sin embargo hoy solamente van a poder estar 3. Una de ellos es Beatriz Bamondes, a quien en este momento estamos invitando. Bamondes, Beatriz Bamondes A. Ya generamos la invitación. Segundo invitado, perteneciente también a la lista de nuestras voces, es Felipe Matus, a quien también vamos a cursar la invitación. Felipe.matus.b. Vamos a ver cómo nos va con la búsqueda. Felipe.matus.b. Ahora sí, vamos a ver si es que nos va. No nos arroja resultados. Vamos a esperar. Felipe.matus.b. Está bien escrito. Ya, vamos por el siguiente candidato. Mientras tanto, a ver si es que Felipe se suma eh, el mismo y logramos la conexión. Al parecer hay un problema ahí con la conectividad. Vamos con Claudio Pareja, que es el tercer candidato que hoy de la lista de nuestras voces nos va a acompañar. Claudio bajo Pareja, Puyehue, que en este caso le hace honor a la localidad que me imagino él se siente más representado. Beatriz ya está con nosotros aquí. Claudio ya fue cursada también la invitación, también lo vamos a invitar. Ya estamos con Beatriz. Hola. Hola Beatriz, gusto saludarte. Te veo en negro, yo por lo menos acá. ¿En serio? Sí, y A ver, Claudio, a vuelta la cámara. y a Qué Claudio raro. lo Ahí tienes. sí o no. Sí, ya, ahí se unió eh, Felipe, vamos a invitarlo también. Claudio también parece que estaba. Vamos a esperar que se genere la conexión. Ahí está Felipe. Aquí estoy, Hola Felipe, Hola. lo he logrado. qué gusto. Bueno, ahora ya apareció Claudio, Sí. vamos a invitarlo también. Con Claudio y ya estaría el clan completo, en realidad completo no, porque faltaría, ¿no es cierto?, Cristina, que pedimos las excusas a nombre de ella, ¿no es cierto?, que tiene algunas dificultades de conexión que imposibilitan en el fondo que esté acá con nosotros. Oye, muchachos y muchachas, qué gusto tenerlos acá, qué bueno poder encontrarnos y tener la oportunidad en el fondo de conversar y conocer también un poco la propuesta. Aparte de eso, que para nosotros como constituyente organizado y Estallido Tuitero, lo decíamos al principio, es muy importante la propuesta que ustedes nos puedan entregar hoy, dado que hay harta expectativa en lo que ustedes nos puedan entregar, ¿no es cierto? Y obviamente dado que hemos apostado por ustedes como una lista que debiese estar en la asamblea. Oye, buenas noches, ¿cómo están? Eso. Bien, bien, súper bien. Gracias por la invitación, por el espacio. Mira, nosotros habitualmente cuando comenzamos nuestro live,
damos una pequeña referencia a propósito de lo que hay en las redes dando vuelta con respecto a los candidatos, ¿ya? Y esta obviamente no será la excepción. Así que, si me lo permite, comenzaremos con Beatriz, ¿no? Dice aquí brevemente que eres una mujer madre, dueña de casa, dice, pero además eres psicopedagoga y educadora diferencial. Trabajas, ¿no es cierto?, en el sistema municipal desde el año 2012. Podríamos decir ya que casi una vida eso, ¿no? 8 años en el sistema municipal, ya es prácticamente alguien integrado al sistema plenamente. Y ejerces un rol desde el programa de integración escolar, los famosos Bien. ¿no? Y tienes ahí una imagen como de ciudadana común, ¿no es cierto? Y tu búsqueda está asociada obviamente en la mejora de la educación, cómo no, y la participación ciudadana, a partir, ¿no es cierto?, del trabajo en las comunidades educativas. Eso, ya tú nos vas a contar más de tu vida y cómo llegaste acá. Por otro lado tenemos a Felipe Matus. Tú eres psicólogo, tienes un trabajo de base, me parece, con organizaciones asociadas al medio ambiente. Tiene una visión ecosistémica y decolonial, concepto que vamos a trabajar un poquito para que la gente común y corriente, la que va ¿no es cierto?, al almacén de la esquina, lo pueda entender. Y dice también que has trabajado principalmente en el Sename y has atendido problemáticas en tu vida profesional de carácter de exclusión social. Y has participado activamente, obviamente, del proceso social y de cambio y a partir del estallido social, lo que es una característica también de muchos chilenos, ¿no? Actualmente eres parte de la colectiva, dice, Nuestras Voces. Y obviamente que nos tiene aquí conversando, ¿no? Y por último, Claudio Pareja, eres de Puyehue, lo dice ahí en grande, eres ingeniero civil, matemático de excelencia, tienes un magíster en curso, al parecer, ¿no? De planificación comunitaria y regional, y en ciencias sociales en estudios territoriales. Al parecer eres muy bienvenido para la descentralización de este país. Dice que naciste en Temuco, actualmente vives en Puyehue y desde el 2018 junto a su pareja. Datos ahí como importantes y relevantes en la vida familiar de ustedes. Y tiene experiencia en centro de estudio y colectivo de ecologistas también. Por lo tanto, si hay algún sello, aparece en esta lista, también huelga decirlo. Oye, bienvenido. Permítanme empezar con Beatriz, que es la mujer que está aquí un poco sola, dado que Cristina tuvo dificultades para llegar. Pero cuéntanos, Beatriz, ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Cómo se encontraron en el colectivo? Bueno, yo tengo que mencionar que yo soy nacida y criada en Santiago hasta los 18 años. Tengo 47. A los 18 años yo me vine al sur, específicamente a Purranque a vivir, a la ciega de mi abuelita. Y bueno, ahí muy tempranamente me casé, tuve un matrimonio que duró 12 años. De ese matrimonio nacieron 2 hijos. Tengo una hija de 27, un hijo de 22 años y tengo un chonguito chiquitito de 7 años con mi pareja que ya llevamos 9 años juntos. Yo comencé a estudiar muy tarde, a los 32 años me decidí a comenzar a estudiar después de mi separación, porque todas esas cosas que pasan cuando uno se separa y no tiene un trabajo, no tienes estudios y la cosa se pone cuesta arriba. Entonces tomé la decisión de comenzar a estudiar y luego ya a trabajar. Tuve la buena fortuna de haber tenido un trabajo inmediatamente después de haber egresado, así que ahí comencé a estudiar. Después estudié de nuevo sacar la educación diferencial porque como psicopedagoga no me contrataban o sea, no me iban a dejar ahí en el PIB trabajando donde estaba, así que tenía que sacar el título de educación diferencial y eso fue lo que hicimos. Mi esposo y yo, mi pareja, él igual es educador diferencial y psicopedagogo, igual que yo, así que ahí tenemos harto tema de conversa. Esto de la lista fue un impulso dado a lo que ocurrió del estallido social, eso de no querer quedarte en la casa mirando de lejos lo que pasa.
cuando ya se empezó a hablar mucho de que había que cambiar la Constitución porque era lo único que nos podía, que podía hacer que este país mejore, comencé a buscar pues esa búsqueda de tratar de meterte en el tema para poder llegar quizás a ayudar a cambiar algo. Finalmente encontré una forma, pero sola la cosa era muy difícil, la verdad que de estar ahí en las ollas comunes, el tiempo de la pega no me lo permitía, así que de verdad las cosas que tenía puesta arriba, y bueno, los chicos de la colectiva, ellos ya tenían formado el tema, todo el asunto, y les faltaba una mujer. Y me llamaron, y aquí estoy. La verdad es que ha sido bastante gratificante, es un agradecimiento igual aquí mira, estoy con la camiseta puesta, porque de verdad que nuestras voces han sido... me imagino que alguna de ellas me llegará en algún momento acá a Santiago, ¿no? Pero, oye, estas camisetas son hechas a mano, a mano por chicas de la colectiva que son de verdad muy bacanes, muy comprometidas, y gente que de verdad se la ha jugado por este tema, y porque uno de nosotros, o dos, o quién sabe, podamos llegar arriba a la constituyente y hacer los cambios que tenemos ya en nuestro plan, en algo que nosotros ya hemos presentado y en lo que siempre decimos que está abierto, porque nosotros, si bien es cierto, hemos presentado ciertas propuestas, pero lo importante también es que la gente participe de ellas, porque es lo que hemos reclamado siempre. Así que esta es la Beatriz Bahamonde, pues, ¿ves? Dueña de casa también, trabajadora, casi 24/7, volviéndome loca aquí con el tema de la educación, pero haciéndolo con mucho amor en el sistema municipal. Sí, bueno, ya vamos a hablar de eso, lo que significa la carga para alguien independiente, ¿no es cierto? Y en algunos trabajos en particular, en especial en el tuyo, que trabajas en colegio, donde la carga, y a mí me consta, es muy alta, ¿no? Oye, bueno, pasamos a conversar también con Felipe. Trabajaste en el Sename y, bueno, eres psicólogo, trabajaste en el Sename y has tenido ahí un arduo trabajo. ¿Cómo llegaste? Hola, bueno, me presento, yo soy Felipe Matus, psicólogo de profesión justamente. Nací en la ciudad de Osorno y me crié en una zona rural, mi primera infancia cerca de Lago Ranco, que, bueno, para los que son de acá de la zona ubican. Y luego viví en La Unión y también en Osorno he vuelto a Osorno, estudié en Temuco también, siempre en el sur de Chile, viviendo y desarrollándome profesionalmente también. Y a Sename llegué, en realidad no tenía tantas ganas no estudié yo psicología infantil, pero fue la primera pega que me salió y tuve que aprender a ser psicólogo de niños y estuve ahí como 10 años realmente en diferentes programas de Sename, diferentes líneas programáticas, desde las que atienden problemáticas de baja, mediana hasta alta complejidad, y me fui dando cuenta de cómo funcionaba la política pública. El gran problema de la delegación del Estado, de la responsabilidad del Estado, es la política pública, por ejemplo en Sename, que la mayoría funciona a través de organismos privados, que son financiados por el Estado, y que funcionan muy mal, y los sueldos son pésimos, ¿no es cierto? Los peores sueldos que tú puedes encontrar como psicólogo son los sueldos de Sename, cuando deberían ser los mejores para atraer mejores profesionales, ¿verdad? Y bueno, también en Sename te encuentras con una mezcla de todas las variables que tienen que ver con la exclusión social y cómo afectan no solamente a niños y sus núcleos familiares, sino que también a los barrios donde estos niños viven, a las escuelas donde estos niños viven. Entonces te das cuenta que hay toda una política que en el fondo mantiene esta idea del racismo o de Estado que no es garante de derecho. Así que yo desde ahí, bueno, siempre he tratado de participar en diferentes instancias sociales. Últimamente lo que más destaco es que estuve en la asamblea de mi barrio. Yo estaba viviendo en Santiago cuando ocurrió el estallido social, me fui a estudiar allá porque, bueno, acá en el sur también hay muy pocas alternativas para formarse profesionalmente. Así que fui a estudiar un magíster a Santiago porque acá en el sur no había mucha alternativa y eso, bueno, todos lo sabemos. Que eso también tiene que ver con la, ¿no es cierto?, la centralización
del conocimiento y también de la política pública, de todas las decisiones que se toman en el país. Y el estallido social me pilló allá, entonces estuve en la asamblea de mi barrio y llegué a participar del modelo neoliberal, ¿no? Sí, el mercado está concentrado en Santiago. Exacto, y las decisiones de los territorios se toman en Santiago a través de, bueno, ahora está de moda decirlo como desde un Excel, ¿verdad? Donde no hay caras, sino números, ¿verdad? Entonces, sí, pues bueno, estuve ahí en Babylon 2 años estudiando y durante el estallido social me metí en la asamblea de mi barrio. Bueno, estuve en la calle 3 meses yendo casi todos los días, igual vi mucha sangre, vi mucha gentería. Estuve también en situaciones muy, muy lamentables, por ejemplo, cuando murió Fredes, que se cayó ahí. Bueno, viví hartas situaciones bien, bien impactantes y luego de eso ya empecé a participar más activamente en la asamblea de mi barrio y llegué a participar también dentro de la CAT, que aunaba y que la idea de la CAT en el fondo era aunar todas las asambleas barriales y los cabildos para poder levantar un proceso de asamblea constituyente por fuera de este proceso institucional que habían planteado los políticos. Lamentablemente, como asambleas no logramos. Claro, lamentablemente no logramos levantar eso, y tuvimos que optar por este proceso. Pero bueno, aquí estoy, volví al sur y dentro de eso armamos la colectiva porque veíamos que dentro del distrito estaban armándose solamente listas que eran de partidos políticos. Y vimos que, bueno, que era grave esa situación porque no habían independientes que se estaban organizando. Así que bueno, decidimos como ciudadanos comunes y silvestres decir, bueno, esto es un llamado que nos toca a todos y bueno, habrá que asumir esta responsabilidad y aquí estamos. En buena hora, que nos tiene aquí reunidos. Oye, al parecer Claudio tiene algunas dificultades de conexión, ¿no? Claudio siempre tiene dificultades de conexiones, que vive en una zona como rural. Sí. Bueno, Entonces, bueno, es un buen punto quizás para poder comenzar nuestra conversación, porque lo que le ocurre a Claudio le debe pasar a miles de estudiantes, por ejemplo, en Chile, y a propósito de las múltiples posibilidades en el fondo que hay hoy en día de acceso a la tecnología, no están los servicios, ¿no? Para poder utilizarla. ¿Cómo? Ahí volvió Claudio. Claudio nos alcanza. Sí, aquí estoy. Bueno, Sí. aquí vamos a empezar la conversación, pero por favor, queremos escucharte también. Eso. Ok, bueno, mi nombre es Claudio Pareja, ZQ23, ZQ como toda la lista, y bueno, yo nací en Temuco, pero también me he dado una vuelta bien larga, también estuve en Santiago, viví un tiempo afuera, y bueno, y vine a Puyehue. ¿Viviste un tiempo porque afuera? Que no son, esos son datos importantes. ¿Dónde viviste? viví en Vancouver, en Canadá, cuando hice mi magíster. Eso que nombraba ahí del magíster sí lo terminé allá. Lo que estoy haciendo acá es el doctorado, en la Universidad de los Lagos. Ah, perfecto, mira. Eso, así que ahí me vine para acá. Becado, allá y acá. Entonces, y claro, la familia de mi pareja vive acá, en Pilmaiquén, y ellos nos recibieron cuando volvimos de Canadá, volvíamos con una mano adelante y una atrás. Bueno, y un título, pero eso nomás. Hay que salir a buscar trabajo. Y claro, y veníamos con las 2 niñas, entonces ahí ellos nos alojaron y salió esta oportunidad de estudiar, así que en eso estoy ahora y tratando de participar harto en la comunidad. Y así llegué a la colectiva. Una persona de la colectiva sabía que yo participaba harto aquí en Puyehue, y la colectiva siempre se planteó también como algo descentralizado, que no que fuera solo gente de Osorno. Y ahí entonces empezaron a buscar gente en las otras comunas y así llegaron a mí y también así Oye, llegaron a Beatriz. cuéntame un poco eso de la colectiva. ¿Cómo funciona? La colectiva es nuestras voces para que la gente, que es la lista, ¿no es cierto?, que nuestros candidatos de hoy están representando. Pero ¿cómo logran, en el fondo? ¿Son ustedes forjadores de la colectiva? ¿Son iniciadores de este proceso o son convocados por la colectiva? ¿Cómo se produce este encuentro? Bueno, así en una cosa temporal, que fue primero, que fue después, la colectiva nació primero y después nos invitaron a mí y a Beatriz. Felipe quizás también, Felipe estuvo más cerca de la creación de la colectiva, pero Claro. Ya, pero ya en este Pero bueno, minuto, dale Felipe.
Claro, es que la colectiva, como les contaba, nace de esta necesidad de poder levantar una lista independiente cuando veíamos que el plazo para presentar las listas acababa y solamente públicamente se conocían las listas que eran dependientes de los partidos políticos y que habían dado cupos a personas, ¿verdad? Y nosotros, como un grupo de personas de diferentes, que participamos en diferentes actividades, yo en ese tiempo estaba acá en Osorno, estaba participando, apoyando en alguna medida algunas ollas comunes y ese tipo de actividades. Pero, por ejemplo, Cristina, que no está ahora con nosotros, ella viene de una participación en el feminismo súper fuerte, y así hay otras personas que son músicos, claro, y que vienen de organizaciones de músicos, etcétera. Entonces, fuimos varias personas que teníamos un interés político, pero que veíamos que nos estaban levantando alternativas. Entonces, ahí nos planteamos la idea de, bueno, esto vamos a tener que hacerlo nosotros entonces, que también era el llamado un poco de post-estallido social, ¿verdad? Que como ciudadanos ejerciéramos también nuestro derecho a participar en la política y a ejercer, digamos, ese mandato ciudadano también. Y en ese sentido, claro, invitamos a Claudia, invitamos a la Beatriz, pero fue también en un momento súper incipiente de la colectiva, cuando el programa recién no estaba prácticamente armado, o sea, igual, claro, ellos fueron invitados, pero hemos estado al final igual. Mira, O sea, finalmente igual participamos todos había un esquema, pero había que terminarlo. Y de ahí fueron emanando las ideas desde todas nuestras perspectivas, porque finalmente todos tenemos perspectivas distintas, porque tenemos trabajos distintos. Entonces eso hace que esta colectiva también sea, no sé si es la palabra correcta, pero rica en muchas críticas, muchos juicios, muchos pensamientos y muchas propuestas respecto a los diferentes temas. oye, no sé si se puede contar, pero me imagino que debe ser un sine qua non de lo que ha sucedido en este momento de pandemia y en este momento en que abundan las cuarentenas, ¿no? La mayor parte, me imagino, de los encuentros son de modo Online. virtual, ¿no? No se conocen, o se conocen mucho. No sé, insisto, no sé si se puede contar. No, sí nos conocemos, sí hemos compartido en reuniones, hemos compartido en trabajo juntos, hemos salido a la calle juntos también, porque aún a pesar de tener cuarentena, como candidatos teníamos la oportunidad de poder salir a hacer campaña antes de que se hiciera este receso por el cambio de fecha, pero sí salimos muchas veces entregando volantes. La verdad es que es un trabajo que hacemos los cuatro. Eso es lo que nos hace a lo mejor distintos, diferentes, que pese a que aquí, entre comillas, hay una competencia respecto a los votos o quién va a ser el constituyente finalmente de esta lista, si es que logramos conseguir la votación. Nosotros trabajamos en bloque. Nadie va con egoísmo pensando en que, que tú, es que yo, no. Trabajamos en bloque porque vamos por un bien común. Pensamos todos lo mismo y todos queremos lo mismo, por tanto aquí el egoísmo no cabe. Entre nosotros no. Bueno, yo en realidad Y de todas maneras, se los preguntaba un poco para poner, llevamos perdón, un proceso bien largo. sí, que un poco para... no, que iba a decir que llevamos un proceso bien largo porque estamos en desfasados. patrocinio, desde conseguir los patrocinios. Claro. Mira, un poco, mira, sí te voy a dar la palabra, pero es quizás un tema muy interesante que la gente no lo sabe, ¿ah? Pero al parecer esta pandemia ha quizás favorecido la posibilidad de organizarse, ¿no es cierto?, a partir de el uso de la tecnología, ¿no? De hecho, esta reunión ya quizás en otro momento no hubiese sido posible, quizás una campaña, ¿no es cierto?, a la antigua usanza no hubiese sido posible. Y el levantamiento de tantas candidaturas independientes no hubiese sido posible si no es gracias a la tecnología. Quizás hay que afinar algunos detalles, me imagino, en el mundo independiente y en la capacidad de poder organizarse de mejor modo. Pero el que se haya levantado tanta candidatura independiente quiere decir que hay una mejora en las posibilidades de reunión, ¿no? Y esta es una manifestación de ello, no sé cómo lo ven ustedes. Y cómo ven esta situación también en relación a los partidos políticos. Sí, bueno, igual ha sido difícil esto de estar siempre virtual, porque los tres trabajamos, entonces nosotros tenemos como nuestra jornada
primero y después tenemos que sumarnos, volvernos a sumarnos al live y tratar de generar esta... Pero sí, efectivamente ha permitido, porque el distrito de nosotros es súper grande, va desde el norte de San Pablo hasta el sur Puerto Vara, entonces es súper difícil viajar a todas las comunas, ha sido súper difícil visitar todos los lugares, entonces al menos tenemos alguna presencia online, alguna presencia, y vamos llegando a gente que después nos ayuda en la publicidad y en dar a conocer nuestra idea, entonces en ese sentido ha sido bien, bien bonito. Y claro, lo que yo creo que decía Felipe, que alcancé a escuchar, era que este proceso igual ha sido bien largo, entonces, claro, partimos nosotros a fines de diciembre, con el tema de los patrocinios, con el tema del programa, después diseñar la campaña, entonces hemos estado igual ya buenos meses juntos. Y claro, al principio nos pasaban estas bromas de que tenemos un grupo de WhatsApp y no sabíamos los nombres, o veíamos a alguien en la calle y no sabíamos quién era quién, o habíamos hablado mucho con alguien, a mí me pasó que habíamos hablado mucho con alguien por un afiche, y después por fin nos vimos, así como semanas después de que habíamos logrado hacer las cosas. Entonces, pero no, ya yo creo que ya estamos bastante más afiatados. Ha sido bien desgastante, sí, la campaña, pero estamos bien. Y para las familias también, porque aunque no lo creas, muchas veces hemos dejado de lado hacer cosas con nuestras familias por informarnos, por hacer un video, por tratar de que la gente nos conozca y sepa quiénes somos y que sobre todo sepan que somos independientes y que no tenemos un partido político que nos respalde en muchas cosas, como es, por ejemplo, en los gastos que requiere una campaña. Entonces, igual en eso hemos tenido que trabajar harto en lo virtual para mostrarle a las personas la necesidad del apoyo, en ese sentido. No sé cómo lo ve Felipe ahí. Mira, yo lo veo bien complejo en el distrito en términos de que nosotros tenemos harta población rural y la población rural por lo general quizás no utiliza tanto las redes y sí se informa a través de las formas clásicas de cómo se hace la política, de los carteles y de quiénes tienen lucas. Acá se nota quiénes son los candidatos que tienen lucas, que están invirtiendo mucho, se ve mucho. Entonces, igual a mí me preocupa un poco eso porque además hay que entender que el distrito en el donde estamos nosotros, el voto clásico también es de derecha y de ultraderecha también, que justamente son las personas que no quieren el cambio. De hecho, en nuestro distrito fue una de las votaciones más bajas en términos del apruebo de todo Chile, o donde el rechazo también obtuvo más porcentaje. Entonces, igual es un reto grande el que tenemos, además sin recursos, pero esperamos que las personas realmente busquen informarse, porque la información está, no podemos nosotros acceder, lamentablemente no podemos difundir la información de la manera que nosotros quisiéramos, porque no tenemos los recursos para hacerlo, menos aún a través de la franja electoral, por ejemplo, o de otras formas que el Estado se supone que debería asegurar, tampoco ha sido así, por lo tanto hemos estado súper excluidos, sin contar todos los demás pasos que hubo que seguir antes de llegar a la papeleta, que también fueron súper complejos y que desde nuestro punto de vista fueron trabas explícitas para que los independientes no se hicieran parte de este proceso, pero aquí estamos y en verdad hemos dado todo lo que a nuestro alcance está, desde nuestra inexperiencia política, porque ninguno de nosotros se había presentado un cargo político antes, por lo tanto también tenemos dilemas internos al momento de asumir este rol de candidatos que también todo el rato nos están ahí, estamos peleando contra eso, ¿verdad? Y también contra la realidad de los recursos. Así que es un escenario complejo, pero creo que también es una prueba de fuego para nuestra sociedad, de realmente ver hasta dónde estamos dispuestos a informarnos, a educarnos para poder generar un cambio real en Chile. Si estuvieran en la constituyente y ya llegaran, que así esperamos ocurra, ya los vemos ahí, ¿no? Sentados en esa asamblea. ¿Cómo ven la negociación con el resto? ¿Cómo se ven alineando fuerzas con las listas transformadoras? ¿Puedo yo? Yo creo que hay harto. Yo creo que hay harto espacio. Yo he visto otras candidaturas. No sé, al menos yo también tengo conocido en otros distritos que también van de
de candidatos y sin ser parte de la elite, fue una coincidencia. Yo me imagino que la gente más o menos que tenemos un perfil nos vamos encontrando a lo largo del tiempo. Y yo creo que hay harto espacio para hacer alianzas. Yo creo que a veces pareciera que tenemos grandes diferencias, pero en realidad también toda esta camada nueva de personas que queremos generar liderazgos distintos, entendemos que en realidad son mucho más los puntos comunes que tenemos que las diferencias, y que en realidad entendemos que esta es una oportunidad única para empezar a cambiar Chile, o sea, de raíz. Eso. Entonces yo veo harto espacio en las candidaturas independientes para armar alianzas. No sé, esto mismo, por ejemplo, de que tuvimos problemas en la franja, ahí también se dio harta coordinación, porque nosotros lamentablemente no pudimos coordinarnos con otras listas, pero sí tuvimos conversaciones con otras listas y en realidad igual conversamos. También nos pasó una talla de que decían que nosotros habíamos votado rechazo y salimos en varias redes sociales y entonces nosotros ahí denunciando las cuentas y todo, y al menos todos los otros candidatos que yo había contactado fueron súper receptivos y nos dijeron no, y ellos también hacían también rechazaban y así que yo creo que hay harto espacio para la coordinación, porque las candidaturas independientes, como nosotros, en general no estamos pensando en la otra elección, no estamos pensando en el trabajo que nos vamos a recibir después. Entonces vamos con una postura súper sincera, yo creo. Una de las cosas que nosotros hemos conversado, bueno, como experiencia personal primero que todo, es súper difícil trabajar con más gente. Yo creo que a todos nos pasa. A mí me pasa mucho en la presencialidad, por ejemplo, yo tengo que hacer trabajos de coordinación con las docentes con las que trabajo en aula. Es súper difícil trabajar con las demás personas, llegar a tomar acuerdos y aunar decisiones, pero hay que hacer consensos, hay que buscar la forma, hay que hacerle ver al otro quizás que está equivocado, y para eso se requiere mucha paciencia, tolerancia y poder de disuasión. Y yo creo que una de las cosas que va a ser muy necesarias son 155 personas las que van a tomar decisiones posibles, y tenemos que tratar en lo posible, yo creo, todos los que llevamos esto de ser independientes o los que tenemos ya las mismas ideas, tenemos que tratar de trabajar ahí en la constituyente para que las cosas que son de conveniencia para el pueblo, para la gente, para la ciudadanía, son las que tienen que efectuarse. O sea, aquí yo creo que ese tiene que ser un grito de unísono, de todos juntos, que aquí la cosa no es para unos pocos, ya no más de eso, sino que todas las decisiones que se tomen, las alianzas que se hagan, los bloques que se formen, tienen que ser en bien de la ciudadanía y en bien del pueblo, no más individualismo. Es muy buena tu reflexión, porque se entiende que la unión entre en el trabajo de un equipo de docentes, ¿no es cierto?, el caso tuyo, la psicopedagoga con un profesor, se unen para brindar un mejor aprendizaje, una mejor experiencia de aprendizaje a los estudiantes y las estudiantes. Me imagino que en el caso de la constituyente esperamos, ¿no es cierto?, también que quienes estén allí se unan para brindar una mejor experiencia en un cierto país, en tantas materias, fundamentalmente en materia de derechos humanos. Es muy buena la reflexión, Beatriz. Tú querías decir algo, Felipe, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay consensos súper amplios en realidad, y todo va a depender de cómo la gente vote, las personas que lleguemos y podamos representar esos consensos. No solamente hay consensos en el diagnóstico, sino que también hay consensos en las propuestas en las cuales se quiere avanzar. Eso por un lado, y por otro lado yo creo que va a ser súper importante cuando creemos el reglamento, asegurar que la aprobación de las mociones o de las leyes o de lo que vamos a ir decidiendo tenga un quórum simple. O sea, que no quedemos con el 2/3. Y eso va a ser fundamental en la discusión inicial,
Así que eliminando eso, por ejemplo, ya vamos a poder avanzar más rápido, porque la Constitución, o sea, hay 9 meses plazo, pero en esos 9 meses quizás podamos estar discutiendo cómo va a ser el reglamento y los temas al final van a quedar a última hora. Entonces, la idea es avanzar rápido con el reglamento y para eso se necesita establecer quórum bajo y ahí hay que ir bien clarito, ¿no es cierto?, apenas lleguemos a qué es lo que tenemos que ir, porque hay hartas cosas que hacer apenas lleguemos y se ha hablado mucho sobre los temas base y los temas fundamentales, pero no se ha hablado mucho sobre los procedimientos, y los procedimientos frente a los cuales nosotros vamos a plasmar las ideas es tan importante como las ideas mismas. Así que yo creo que ahí hay un punto que es bueno tenerlo bien visualizado, y por lo menos nosotros lo tenemos, así que en ese sentido yo creo que le da tranquilidad a las personas que voten por nosotros. Bueno, ahí apostamos a algo. Constituyente Organizado y Estallido Tuitero han apostado, ¿no es cierto?, a una campaña de no dispersión de los votos, porque apostamos en el fondo a facilitar la tarea de la Asamblea, evitando que llegue la derecha en el fondo a conquistar una parte mayor que el tercio que realmente representan. Lamentablemente, en la actualidad, la legítima dispersión de votos que ha generado, ¿no es cierto?, la aspiración de distintas listas de izquierda, a la larga es incompatible con el método de Hunt, porque muchas listas, ¿no es cierto?, dispersan el grupo objetivo en el fondo que va a votar por las listas transformadoras, y eso para nosotros es un problema. Ya vamos a hacer un llamado en el fondo a la no dispersión. Vamos a sus propuestas, porque en estricto rigor a la constituyente se llega con algo que decir, hay algún contenido que entregar. Y en ello ustedes tienen algunos aspectos que hablar. Hablan de ejes programáticos y hay algunos que me llaman la atención de manera importante. Dice coexistencia y territorios en resistencia. Conceptos que no están habitualmente en las propuestas de las listas de los candidatos, pero aquí hay un concepto que es bien sugerente. Dice coexistencia y territorios en resistencia. Lo escucho. Empezamos con Felipe, ¿les parece, no? Sí. Ya, a ver, Felipe. Ya, mira, esto es un concepto que tiene varias capas, porque podemos decir que un territorio en resistencia es un cuerpo. Cuando nosotros vemos las protestas, lo que sucede en Chile con las protestas sociales, vemos que lo que se pone ahí en resistencia son los propios cuerpos en contra del metal, en contra de las balas, en contra de los golpes y los azotes, la tortura, etc. Vemos que hay un territorio ya que es el cuerpo de nosotros mismos que está en resistencia. También podemos ver desde el feminismo cómo el cuerpo de las mujeres es un cuerpo en resistencia, es un territorio en resistencia. Luego podemos ir a nivel de las comunidades y podemos ver que prácticamente todas las comunidades están en procesos de resistencia hacia las políticas del neoliberalismo, del extractivismo y del colonialismo también, en gran medida del patriarcado también, ¿verdad? Todas las prácticas del poder. Hay muchos territorios que están en resistencia. Entonces nosotros cuando hablamos de territorios en resistencia es poder, siendo nosotros también territorios, desde nuestro cuerpo y desde nuestras comunidades, siendo nosotros territorios en resistencia, nosotros queremos llevar esa perspectiva de los saberes olvidados, de las perspectivas que están excluidas poder llevar esto, que está periférico, poder llevarlo al centro. El tema, por ejemplo, de los cuidados, el tema de un poder descentralizado, por ejemplo, de economías locales, todos estos temas que siempre están periféricos a la capital y al extractivismo. Y a la es justamente lo que de diferentes maneras y en diferentes niveles, ¿verdad? Es lo que representa. Y es lo que nosotros proponemos como eje fundamental desde cómo vamos a abordar, ¿no es cierto?, la visión que le queremos dar al Nuevo Chile. El Nuevo Chile tiene que tener un espacio que fundamentalmente considere la idea de los territorios en resistencia para poder responder a las demandas que están ahí. Porque cuando uno resiste es porque hay algo que tú quieres decir, hay algo que tiene que ver con tu cosmovisión, con tu cultura, que tiene que ser aceptado, que tiene que ser parte de la sociedad. Y cuando tenemos este sistema que se implante, que excluye, finalmente no nos queda otra más que definirnos desde la resistencia. Pero la idea de nosotros es que esta resistencia pasa a ser parte del común, pasa a ser parte de
la diversidad que coexiste en los territorios, en el país, en el fondo. Y eso nos da riqueza y nos permite abrirnos realmente a ser seres humanos, bueno, a tener una visión, que eso es otro eje, ¿no es cierto?, a llegar a tener una visión integral de nosotros mismos como sociedades. Eso básicamente. Ahora, propuestas concretas respecto a eso, quizás, no sé si alguien quiere entrar ahí. Sí, quizá, claro, esto de la coexistencia nosotros lo entendemos como, nosotros y nosotras, lo entendemos como que no somos solo las personas las que vivimos en este mundo, también nosotros necesitamos de la naturaleza, también necesitamos de los otros seres vivos para poder vivir. Entonces, como decía Felipe, esta coexistencia también tiene que ver con los territorios en resistencia, que son los territorios que defienden esa coexistencia, como lo tenemos aquí donde en San Juan de la Costa, que es donde tenemos muchas plantaciones de eucalipto, muchas plantaciones de pino, que afectan el diario vivir de esas comunidades. Entonces, como ya Felipe planteaba, una medida concreta, nosotros, como muchas otras listas también, pensamos que hay que dotar de derechos a la naturaleza. Y eso, en concreto, ¿qué significa? Para explicar que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí el río Damas, que está súper contaminado, y ahora, para hacer una acción legal de defensa del río, tenemos que encontrar a la persona que realmente demuestre que está enferma y que realmente está viviendo en la contaminación, porque así está planteada la Constitución hoy día. Nosotros planteamos de que en realidad, si vemos que el río ya tiene un problema, debería haber una defensoría ambiental que hable a nombre del río, porque nosotros entendemos que ese río es fundamental para la gente que vive alrededor, es fundamental para el medio ambiente, es fundamental para nuestros hijos. Entonces, eso es El soporte, Mira, ¿no? Para que nosotros podamos sobrevivir. Beatriz. lo que tiene que ver también, como aportando lo que decía Felipe, los territorios en resistencia, hablaba de los cuerpos, es muy importante mencionar que uno de los territorios en resistencia que nosotros hemos visto y que más de lo que más se habla es con respecto al feminismo y a cómo se ha delegado el cuerpo de la mujer a que otro tome la decisión por ella, en muchos temas. Y eso incluye el aborto. Tenemos que pensar que nosotras como mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo y eso significa que mientras está mal, se acopla un poquito. Yo no voy a bajar a mi celular. Estamos como Vamos a poner audífonos. Mencionaba que el tema de los territorios en resistencia incluso habla de ello, o sea, de la importancia de que se considere que el cuerpo de la mujer es propio, que ella tiene derechos sobre su cuerpo y por ende tiene que decidir sobre ellos. Entonces, hablamos también de los territorios en resistencia, cuando hablamos de la naturaleza, Claudio, cuando hablamos de animales, cuando hablamos de los cuerpos, los pueblos originarios, cuando hablamos de nuestras riquezas en el país. Entonces, hay muchos territorios en resistencia en este minuto que están, valga la redundancia, resistiendo a este neoliberalismo, que está resistiendo a este extractivismo, que está resistiendo a este patriarcado y que está resistiendo muchas cosas que en muchos minutos y en algún momento aportan, sino más bien destruyen. Entonces, desde la lista nosotros pensamos que tenemos que llevar la propuesta de que todas estas instancias, con la naturaleza, hablando del río Dama o de cualquier otro lugar donde el medio ambiente está siendo afectado, tiene que ser sujeto de derecho para que se pueda desde lo judicial, entonces hacer acciones frente, por ejemplo, a lo que ocurre con el río Dama. Porque en este minuto no se puede, siendo un río pluvial, siendo un río que vive de la lluvia, no podemos hacer nada al respecto para poder sancionar a quienes han contaminado y a quienes han sido muertos. Entonces, mientras no tengamos al medio ambiente como sujeto de derecho, a los cuerpos de las mujeres como sujeto de derecho, en el que yo puedo decir que nada vamos a poder hacer, eso se puede cambiar en la Constitución.
Estado cooperativista. Claro, ese otro de nuestro eje, nosotros le llamamos Estado cooperativista, es muy similar a lo que a veces se habla de Estado solidario, pero nosotros creemos que lo de solidario está muy cargado de un asistencialismo, muy como de ayudar a la gente muy pobre. Entonces, nosotros entendemos que en realidad los problemas colectivos se solucionan de manera colectiva, y eso se hace a través de la cooperación. Entonces, ese es el Estado cooperativista, que no promueve la competencia descarnada entre la gente, no sé, la salud, algo tan absurdo como eso, o no promueve la competencia descarnada entre colegios, sino que promueve la cooperación entre los distintos colegios, entre el colegio y su entorno, entre el CEFAM y su entorno, entre la municipalidad y el gobierno regional. En ese sentido nosotros entendemos la cooperación. Y ahí quiero tocar el tema de la educación, fíjate, es súper importante en el Estado cooperativista que nosotros visualizamos un Estado que se hace cargo de la educación desde lo estructural y pasando por todo lo que significa educar y tener una unidad educativa. Y aquí es donde me voy a detener algo súper que ocurrió, que salió como noticia, esto del colegio Los Alerces, que tiene focos de contaminación, focos de, perdón, de contaminación. Acá en Lo Barnechea, en Santiago. Entonces tú te das cuenta, mira, la poca igualdad que hay y a lo que el Estado se tiene que hacer cargo siendo un Estado cooperativista. En una escuela, en un colegio, no es escuela, en un colegio donde existe un metraje importante para que los alumnos guarden distancia dentro de las salas, fuera de las salas, aún así forma focos de contagio. En un colegio donde los papás van a buscar a sus hijos, los llevan en auto y los traen en auto a casa, hay focos de contagio. Donde se le entrega a los alumnos, yo no creo que le entreguen una mascarilla de esta común y corriente, yo creo que le pasan la K95, ¿cachai? El alcohol está aquí, el jabón está en el baño, el confort está en el baño, no ocurre en el colegio municipal. Puede que a lo ahora sí ocurra durante el periodo que se inicie esto de la clase en la regularidad no ocurre. Entonces, aquí donde tú te das cuenta que el Estado no es con los colegios, la escuela municipales, más bien que ha provocado de decir, churris, allá ocurre esto, imagínate lo que puede ocurrir acá, donde nuestros niños se van en micro, colectivo, donde no va a poder existir esa gran distancia social, donde quizás no vamos a poder hacer el círculo más grande para que el niño pueda ir solo. Y escucha, necesitamos un Estado cooperativista, un Estado que se haga cargo, que realmente diga, este es un tema del que tengo que yo hacerme responsable como Estado, lo que no ocurre hoy día. Sí, es un escenario complejo a propósito de las medidas que se toman, ¿no es cierto?, y el grado de responsabilidad que tienen los gobiernos, y en este caso, en particular, el gobierno de Sebastián Piñera, en relación a cómo se ha trabajado el tema de la pandemia. Y también el tema de los derechos humanos, tema al cual los quiero llevar ahora, en realidad. En estos momentos, Latinoamérica vive un problema grave en relación al tema de los derechos humanos. Chile lo vive en carne propia, ¿no es cierto?, con el abuso policial y el abuso de la justicia, en donde no hay justicia, ¿no es cierto?, en favor de personas que han sido mutiladas. Y hasta muertos hemos acumulado en la lista. Y hoy a estos hechos se suma Colombia. Y al parecer no entendemos mucho de derechos humanos, pese a que ya tenemos sendas declaraciones, ¿no es cierto? Y tenemos hasta incluso, y tú lo debes saber, Beatriz, en nuestro currículum escolar ya desde el año 2016, programas, ¿no es cierto?, que invitan norman a las entidades educativas a trabajar formación ciudadana desde la perspectiva de la democracia y los derechos humanos, que no hay otra cosa de por medio, sino en eso es la formación ciudadana. Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué pasa con los gobiernos que al parecer no dan el ancho? ¿Y dónde están los intereses, en realidad? ¿Cómo ven el escenario a nivel internacional y cómo lo ven a nivel nacional? ¿Y cómo lo ven en proyección a la Asamblea, a donde esperamos que ustedes tengan que levantar la voz? Felipe, no lo hemos escuchado.
Bueno, mira, el tema es súper intenso lo que estás planteando. Eh, Hmm. Hay que recordar que los derechos humanos nacen después de mucha muerte y nace como una regulación para resguardar, ¿no es cierto?, a que nunca más vuelvan a ocurrir ese tipo de atrocidades. Estamos hablando de guerras mundiales, ¿verdad? De muchos seres humanos matando a otros seres humanos. Y desde ahí es donde nace esta idea de que tenemos que establecer un marco regulatorio. Ahora, si vamos a lo concreto, en Latinoamérica nunca se ha respetado realmente los derechos humanos, partiendo desde el proceso de la colonización en adelante, donde siempre este territorio específicamente ha sido un territorio para la extracción de recursos, para la extracción no solamente de los recursos naturales, sino también para la extracción de los cuerpos. Entonces nosotros ocupamos una posición histórica y geográfica en el mundo en donde se ha determinado que somos territorios de extracción. Por lo tanto, un territorio de extracción no es un territorio, eso no concuerda con el respeto al derecho humano. Sí, Europa quizás pueda haber alcanzado ese estándar porque ellos viven justamente de la extracción de nuestros recursos y la explotación de nuestros cuerpos. Entonces, para ellos es fácil hablar del respeto a los derechos humanos, pero ellos son los mismos que infringen esos derechos humanos cuando vienen acá y ponen una salmonera, por ejemplo, en Noruega, con capitales estatales, y no respeta las leyes laborales, no respeta los maternales, no respeta las horas de trabajo, no respeta los sueldos, en fin, no respeta las condiciones Y básicas. todo lo que está prohibido en sus Entonces, países hacer, lo hacen acá. exacto, pero eso tiene que ver con nuestra propia visión de cómo nosotros finalmente igual nos seguimos concibiendo como territorio para la extracción. Y ahí es donde yo creo y nosotros tenemos la idea de que necesitamos un cambio cultural que puede estar impulsado desde la educación o va a tener que estar impulsado desde la educación, pero desde la visión del Estado. Porque si no hay un cambio cultural en un primer momento, es muy difícil entablar nuevas formas de relacionarnos. Entonces hay que hacer un trabajo fuerte ahí para poder cambiar nuestra idea y ahí tenemos mucho conocimiento ancestral que podemos rescatar y que nos puede ayudar a entender cómo relacionarnos de una manera que no sea desde la explotación meramente del otro o desde el ganarle al otro, sino que justamente como decía nuestro eje anterior, aprender a cooperar, porque a través de la cooperación es como vamos entendiendo la diferencia, vamos trabajando en el diálogo, vamos puliendo las formas de comunicación y nos permite ir creciendo como sociedades, no desde la competencia, sino desde el acompañamiento, desde la cooperación. Entonces yo creo que estamos muy lejos todavía de poder alcanzar un respeto a los derechos humanos. Sin embargo, hay que, o esta oportunidad que tenemos ahora de generar esta nueva constitución, es una oportunidad para que el Estado se haga cargo también de contribuir en ese cambio cultural que necesitamos para comenzar a cimentar estas bases, porque la ley puede estar ahí escrita, y de hecho está escrita, pero acá en Chile ya vemos que no se respeta, y tampoco en el resto de Latinoamérica, y bueno, las élites que son también, ¿no es cierto?, que responden a los poderes de Europa y de Estados Unidos principalmente, entonces, bueno, ese ya es otro tema, pero es necesario que nosotros como sociedad empecemos a despertar de eso y empecemos a generar resistencia, ¿verdad?, y otra mirada. Eso yo diría. Sí. Hay que considerar que es súper importante ver la realidad que está viviendo Colombia en este minuto. Nosotros volver a recordar que también la vivimos nosotros el 18 de octubre con quizás la misma intensidad. Lamentablemente aquí también hay que volver a recalcar que los medios de comunicación fueron culpables de que no se conocieran muchas cosas que ocurrieron a nivel de país. Durante el estallido social se veía todo lo central en Santiago, lo que ocurría en Plaza Dignidad, pero por acá en los sectores de entorno, pasaron muchas cosas muy graves. Entonces, lamentablemente la violación de los derechos humanos pueden haber miles de convenios firmados con Chile por todos los gobiernos anteriores, pero hemos sido violentados toda la vida. Hemos sido violentados desde el golpe de Estado, hemos sido violentados como seres humanos, como trabajadores, los niños han sido violentados, los niños son violentados en el Sename, son violentados con un CIMSE que los obliga a competir.
son violentados los cuerpos, que son violentados las disidencias sexuales. Lamentablemente en Chile la violación de los derechos humanos es sistemática en todos los sentidos, no solamente porque viene un carabinero o porque viene un militar y te apunta con un arma, son violentados en muchos sentidos. Entonces aquí la Constitución tiene que tener partícipe de este tema que es tan delicado, poniendo quizás como uno de los ejes principales la dignidad, los derechos humanos, para que se comience a legislarse posteriormente a la Constitución. Frente a todos los temas, como trabajadores tenemos que tener nuestros derechos y tienen que ser respetados. Eso no ocurre como mamás, como papás, como niños, como naturaleza, como animalitos. Entonces hay muchos temas que lamentablemente tienen que estar, que no están, y que lamentablemente esta Constitución no apoya y no aporta, no lo trata. Oye, desde la mirada distrital, ¿cómo ven ustedes cuál es la necesidad mayor desde la mirada, insisto, del distrito, que requiere un cambio radical a partir de la Constitución? Claudio. Bueno, nosotros como una de nuestras iniciativas que tuvimos era hacer un mapa de problemáticas del distrito, que lo pueden visitar ahí en nuestro sitio web, por ahí anda, donde compartíamos distintas problemáticas como la falta de infraestructura, temas de violencia de género, educación, y yo creo que quizás algo transversal a todo eso tiene que ver con el centralismo de Chile, que realmente no permite que los territorios decidamos si queremos o no que alguna empresa se ponga al lado de nosotros. Finalmente podemos participar, una participación bien menor en un sistema de evaluación ambiental, pero más allá de eso los territorios no tienen ninguna injerencia. Tampoco tenemos mayor injerencia en el tipo de educación que planteamos, tampoco tenemos mayor injerencia ni recursos para el tipo de salud que presentamos. Entonces, para mí, un tema transversal tiene que ver con el de la centralización. Y yo creo que es un diagnóstico que hay bastante sentido acá en la región, que no tenemos cómo hacer nada al final. Hay municipalidades, claro, uno reclama contra que el alcalde o la alcaldesa quizás no es tan activo, no es muy habiloso, pero también, seamos sinceros, tampoco hay mucho espacio que la persona tenga, siendo aquí de una comuna rural, tampoco es que tenga tantos recursos con los que ser habiloso o habiloso. Entonces, yo creo que ese quizás es un tema bien sentido. Sí, mira, y tocando el tema del que habla Claudio, yo vivo en San Pablo queda a 20 kilómetros de Osorno, es una comuna más pequeña, y en San Pablo no tenemos hospital, tenemos CEFAM. Yo siempre cuento lo mismo porque cuando yo me vine a vivir aquí lo encontraba grave, porque cuando tú tienes una hija pequeñita, quieres vivir, ojalá un hospital ahí cerca por cualquier cosa que pasa, pero resulta que yo vivo en San Pablo y aquí no hay hospital, hay CEFAM. Y en el CEFAM atiende el doctor durante el día y qué sé yo, tiene sus turnos, pero en la noche no hay doctor, hay enfermera. Entonces tienes que viajar a Osorno por cualquier urgencia. Y claro, aquí el tema de la centralización, tú te vas a pensar y dice, escucha al alcalde que cómo no hace nada, tener un médico ahí, pero no es así. ¿Cuántos padeseos se han dado todos los alcaldes para ver a Santiago a poder, para que se le destinen recursos para esto? Pero no, se da prioridad a otras cosas. Al final, como dice Churris, esto no es tan simple como llegar a ser alcalde y hacer todo, porque lamentablemente lo central a veces se triunfa mucho. Y uno de ellos es que tenemos nosotros aquí en San Pablo. Entonces, es lamentable que no permita que las regiones y que las localidades más pequeñas puedan tomar decisiones en base a sus propias necesidades. Yo realmente tengo eso, cada región tiene sus propias necesidades, cada localidad, por lo tanto, debiesen ellos mismos tomar sus decisiones respecto a los recursos. Esto es lo que nosotros hemos conversado en algunas oportunidades. En buena hora. Miren, Constituyente Organizado,
junto a Estallido Tuitero, ha iniciado una campaña que se ha denominado hashtag no a la dispersión. Y lo nombraba un poco durante esta entrevista. Vemos con muy poco optimismo en realidad el resultado de la asamblea, dado que hay un alto nivel de dispersión en los distintos distritos, dado que hay muchas listas de izquierda arrogándose, insisto, la legítima opción de creer que son la mejor forma de representar en el fondo a Chile. Y ahí uno puede dudar o no de alguno o de otro. Sin embargo, estudiamos las listas desde Arica a Punta Arenas y llegamos a algunas conclusiones, ¿no? Y bajo algunos parámetros nos inclinamos más en algunos casos por el mundo independiente, bastante más, debo decirlo, casi más del 90% de nuestros candidatos son independientes. Y en algunos no desechamos sí a candidatos de partidos que consideramos que son muy buenos, como fue el caso de Hugo Gutiérrez, por ejemplo, que ha sido un luchador de derechos humanos, indistintamente del personaje, ¿no es cierto? Y la imagen pública que hay de él, pero consideramos que es un muy buen candidato. Sin embargo, entendemos que la dispersión es un problema. Dado que la lista única de la derecha tiene la posibilidad de verse sobre representado, dado que la cantidad de listas de izquierda puede, ¿no es cierto?, subdividir todo ese electorado que hay potencial, que puede ser el 80%, lo puede distribuir en distintos 15%, 20%, y haciendo ver a la lista de derecha como si fuera la mayoría en Chile, cosa que no es así. De allí que nosotros a nivel nacional hacemos un llamado a todas las personas a que concentren sus votos y sugerimos ahí un par de listas. La decisión final las tienen las personas, pero créanme que analizamos todas las listas y hemos considerado que esas son las listas que mejor se perfilan porque quizás tienen más distancia del poder, porque hay más posibilidades de conquistar el cambio, de no entrar a una cocina, ¿no es cierto?, y resolver de una manera contraria a lo que está determinando el país. Esperamos que esta campaña resulte por el bien del país y de las transformaciones que espera la gran mayoría de este país. En este caso particular, en el Distrito 25, Constituyente Organizado y Estallido Tuitero ha considerado que la lista Nuestras Voces, que muy bien muestra allí Beatriz, es una muy buena opción para que la gente vote y mande muy buenos constituyentes a la Asamblea. Espero que no nos defrauden y que sigan por la buena senda. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes y obviamente está a nuestra disposición nuestro portal y nuestro esfuerzo en realidad de aquí hasta el último día de campaña y posteriormente quién sabe, ¿no es cierto? Por favor, les dejo la palabra para que se dirijan a su electorado y le manden un mensaje. A mí me gustaría hacer un llamado a las personas para que se informen, no solamente ahora en el proceso de la votación, sino que hay que entender que este proceso elegido a los constituyentes recién comienza. Y lo que se viene es bien complejo y hay que estar muy atentos, especialmente cuando se tenga que redactar el reglamento y se establezcan los mecanismos de fiscalización y participación de la población frente a los constituyentes que fueron electos. Así que yo invito a que la población se interese en este proceso, que es un poco fome quizás para algunos, está fuera de rango, pero hay que leer, hay que buscar, la información está. Y invito a las personas a que nos interesemos en este proceso histórico que no solamente va a marcar nuestro devenir, sino que también el de varias generaciones futuras. Por lo tanto, es importante que le dediquemos nuestra energía vital un tiempo importante a poder instruirnos, a poder educarnos, autoeducarnos. Y cualquier consulta que tengan, nuestras redes sociales están ahí, nos pueden hablar, nosotros podemos responder dudas. Entonces, invito a que por favor nos hagamos responsables y no seamos ese electorado que sacó 2 veces a Piñera presidente, sino que seamos un electorado más instruido. Y si es que nos va mal aquí en este proceso, eso solamente va a reflejar el estado de nuestra sociedad. Así que espero realmente que podamos ir más allá de lo que hasta el momento hemos podido demostrar como votantes, y me incluyo. ¿Claudio? Sí, en la misma línea, así es, porque si queremos invitar a la gente a votar
A votar. A mí, una de las cosas que más me preocupa es que la gente no vaya a votar por ningún candidato. Así que yo invito a la gente a votar, que ya fuimos a votar a prueba y que en realidad las soluciones no van a caer del cielo. Como decía Felipe, este es un proceso que está comenzando y que es un proceso que vamos a vivir muchos años y que se vive día a día. Entonces es duro pedirle a la gente que ha sido tan golpeada en medio de la pandemia, que además vayan a votar por nosotros, pero yo les pido por favor ese esfuerzo, porque si queremos seguir cambiando Chile, tiene que ser en todos los frentes, en el frente cotidiano, en el día a día, yo como me relaciono en mi comunidad, pero también en el frente electoral. Y para eso necesitamos ir a votar por gente nueva, gente que realmente no ha estado antes, gente que realmente puede proponer cosas distintas que no se han dicho antes y que tienen otros intereses. Así que esa es mi invitación. Les invito a votar el próximo fin de semana por nosotros. Yo quiero apelar a la gente que salía con su cacerola y su cuchara de palo, a los que salíamos con carteles a marchar, a los que saltábamos ahí en el puente con las barras, mientras veíamos como muchos de nuestros compañeros eran tomados detenidos porque los alcanzaban policías, y nos quedábamos con esa rabia y esa frustración y nos veníamos a la casa a veces llorando. Quiero apelar a la gente que miraba la tele y veía cómo se disparaba a diestra y siniestra, sacando ojos, dejando mutilada a mucha gente. Y quiero apelar a esas personas que de verdad quieren el cambio y que de verdad necesitan que Chile mejore. Como decía Claudio, no va a ser hoy, no va a ser mañana, pero también tenemos que dejar de ser egoístas y pensar en las nuevas generaciones, que van a ser los que van a vivir lo que nosotros vamos a construir. Y lo vamos a construir pensando en que queremos dignos y que queremos que todos y todas puedan tener aquello que tanto hemos anhelado: la justicia social, la justicia social, que nos han arrebatado hijos, y pensando en nuestros nietos, futuras generaciones. Apelo para que vayan a votar el 15 y 16, para que voten por nosotros. Una lista 100% independiente, con una mirada fija con los intereses. Bueno, Beatriz, Claudio y Felipe, gracias. Y Felipe, quiero darle las gracias una vez más por haber estado con nosotros. Constituyente Organizado y Estallido Tuitero ya tomaron una decisión y considera que ustedes son unos dignos candidatos para poder representarnos en la Asamblea. Y así que toda la fuerza y todo el espíritu para que esto salga adelante. Y si no son ustedes los que queden, ojalá sean parte de las fuerzas transformadoras que puedan llegar, ¿no es cierto?, a entregarnos una mejor nación el día de mañana. Este video va a estar disponible en nuestras redes sociales y obviamente también en las de ustedes, me imagino. Por lo tanto, invitamos a la gente a seguir en Facebook a Constituyente Organizado, en Instagram a Constituyente ORG, en Twitter a Constituyente O, y en Twitter también a Estallido TW, que es Estallido Tuitero. Les dejo un abrazo enorme, a seguir trabajando en conjunto, y obviamente me sumo a las emocionantes palabras, a las emotivas palabras del fondo de Beatriz, y al trabajo que debemos hacer en conjunto y en unidad. Me imagino que en eso estaremos todos en algún momento. Muchas gracias. Estamos a vuestra disposición. Que estén muy bien. Saludos a todos y todas los que nos acompañaron esta noche. Así es. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.